Cuando Avatar apareció en el 2009 fue una película recibida de manera muy tibia. Nadie la amó, nadie la odió, todo el mundo fue a verla, todo el mundo tenía una crítica. Y siempre ha tenido opiniones muy mixeadas. Por un lado, era el regreso de James Cameron, la persona cada vez que sacaba una película realmente replanteaba la manera de hacer cine de acción y de hacer los efectos especiales. El director que nos había sorprendido con Titanic, con El Abismo, con Terminator 1 y 2, con Aliens. Pero por otro lado, siempre se ha visto a Avatar como una película muy tibia. ¿Qué pasó? Avatar realmente es una película tan genérica, no pasa de ser un gran producto de efectos especiales. ¿Qué hizo exactamente por el cine? Es lo que vamos a ver en este video. Desde que el concepto de Avatar nació, James Cameron nunca negó qué es lo que quería hacer con la película. Su intención desde siempre fue empujar todos los efectos especiales que había, empujar toda la tecnología para hacer una nueva película y hacer la producción más ambiciosa hasta su tiempo. En ese entonces había muchas superproducciones, pero realmente aún para los años 2000 que hubo demasiadas superproducciones, Avatar era una película muy ambiciosa, fue muy costosa, tuvo a muchos actores, algunos de renombre, y Cameron pasó años retocándola en computadora. ¿Y cuál fue el resultado? Una película que, si bien casi todos admiran y que es bellísima, porque todo en la película es bello, ahorita voy a hablar más de ello, pero que es una experiencia artística muy vacía. Ahora bien, ¿esto realmente cómo influyó? Como dije en mi video de los remakes, no hay realmente una década de tanta transición como fue lo de los 2000 con el cine de acción. Los estudios empezaron a abrirse más a querer encontrar de nuevo un producto que podría generar millones. Después de un último lustro en la década de los 90 que fue horrible, necesitaban encontrar nuevas maneras de seguir atrayendo su audiencia y de entregar nuevos retos. Por eso fue que empezaron a seleccionar nombres un poquito extraños para sus superproducciones, como el caso de Sam Raimi para hacer Spider-Man o Christopher Nolan para Batman. Y entonces aquí entramos a una parte que a mí me gusta decirle cine híbrido. O sea, es un cine que se grababan muchas cosas en locación y se construía la locación como tal y después se reforzaba por computadora. De hecho, yo me acuerdo que cuando se hizo El Señor de los Anillos había muchas fotos de Peter Jackson en Australia construyendo, porque se construyeron muchísimas cosas. La comarca se hizo completamente desde cero. Pasaron años hasta que dejaron crecer las plantas, hasta que pudo crecer los bosques y pudieron construir cosas con madera. Todo esto era real, por eso lo que veíamos era y se sentía real. Durante años Hollywood nos entregaba proyectos que eran ante todo experimentos para saber cómo la audiencia iba a reaccionar. Tanto así que apareció una versión intelectual de Batman, con elecciones que parecía tener un poquito extrañas, pero que después a la larga tuvo muchísimo éxito. Y entonces, en el año 2009, apareció Avatar. A diferencia de todas estas películas, Avatar se hizo en un estudio. Todo se construyó por computadora. Todo lo que veíamos eran efectos especiales. Por eso, no es de sorprender que al día de hoy algunas personas digan que Avatar es una película de animación y que tenga los mejores efectos de toda la historia, porque realmente sí los tienen. Y entonces es aquí, a partir de Avatar, que vemos que hay un cambio muy interesante en cómo se hacían las películas después. En este periodo hay dos sagas que a mí me interesan mucho hablar acerca dentro de la historia del cine de superproducciones. Una es El Señor de los Anillos, que ya la mencioné, y la otra es Star Wars. Cuando la nueva trilogía de Star Wars nació, realmente la primera fue construida más en locación y después se retocaba en efectos especiales. Y realmente entre cada película que iba pasando, la sensación de falsedad se iba sintiendo más, porque pasaban de verse así a verse así. Cada vez había ciertos elementos que ya no se veían, que ya no podíamos tomarnos como cierto. La historia seguía siendo muy impactante, pero cada vez la película parecía que se trataba de esforzar de más en ciertos momentos que a algunos no nos hubiera gustado ver de esa manera. En el caso del Señor de los Anillos pasó algo muy similar. De hecho, es justo decir que realmente los efectos del Señor de los Anillos no han envejecido tan bien. Por ejemplo, tenemos esta escena en la 3 que ya a 20 años de su estreno ya se ve un poquito falsa, pero también nos regaló muchas escenas muy hermosas. Tenemos, por ejemplo, lo que es una de mis escenas favoritas en la primera entrega, que es La Comunidad del Anillo, que es esta escena. Todo en esta escena es hermoso, la naturalidad del paisaje, la música, la manera en la que va cayendo la luz del sol, todo se siente vivo, se siente orgánico. Por eso es que sí, El Señor de los Anillos tuvo sus errores, como todas las películas del mundo, ya se siente un poco vieja, pero nos sigue cautivando, porque sabemos que es algo que está ahí y que nos inspira esta sensación de belleza. Y entonces, ¿qué sucedió? Que apareció Avatar. Avatar se grabó todo en un estudio, se construyó todo en computadora.
Entonces es ahí donde te preguntas, ¿es realmente Avatar una buena película? Durante años, cada vez que la volví a ver o que la ponían en la tele, me sentía un poco extraño viéndola, nunca la terminaba de disfrutar al 100, pero hace poco vi una crítica de El Crítico de la Nostalgia, que se los dejo por aquí, en que habla muy bien acerca del siguiente hecho. Avatar es una gran experiencia audiovisual, pero es una muy mala película. Es una gran experiencia porque todo es muy bello, los efectos especiales son magníficos, los colores se ven espectaculares, se escucha muy bien, tiene un gran ritmo, pero por el otro lado se siente como una película muy vacía, no invita a que pensemos nada, no invita a que reflexionemos de nada, tiene una historia bastante genérica, los personajes no son nada interesantes, ni siquiera los actores son carismáticos, lo cual hace que te preguntes, ¿realmente vale la pena ver una película así? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque Avatar es una película única, es una película que está construida para que aprecies lo que ves, pero no aprecias lo que te quiere decir, y es algo que James Cameron nunca negó. Él siempre dijo, es que realmente la razón de mi película nunca fue querer enseñar algo, yo no quería decir nada, de hecho eso es un discurso que ha repetido casi toda su carrera. Él nunca nos quiso enseñar algo nuevo, pero quería mostrarnos una nueva forma de hacer cine. Pero aquí viene un pequeño detalle, que los estudios se dieron cuenta que Avatar logró encerrar el cine de acción. Y claro que fue donde empezamos a ver un incremento extraordinario en el flujo de películas de superproducciones que apareció en la siguiente década. Porque Avatar les enseñó algo a los estudios, y es que puedes volver a hacer cine dentro de sets, puedes volver a construir grúas, puedes volver a poner cámaras en ciertas posiciones, puedes hacer luces, puedes seguir duplicando planos. ¿Por qué? Porque lo importante de estas películas no es decir algo, sino mostrar algo. Y entonces ahí empiezas a ver la influencia de Avatar en el cine posterior al 2010. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero obviamente James Cameron, al ser un genio, es casi imposible de imitar, y podemos ver cómo influenció para bien o para mal en las producciones posteriores. Sí, nos dio la oportunidad que nos entregaran películas que estaban apareciendo a cada rato, inclusive con muy pocos meses, lo que en años anteriores eran producciones enormes, ambiciosas, tardadísimas. Hollywood logró encontrar la manera de poder volverlas a comprimir. Por ejemplo, aparecieron 20 películas de Marvel en una década. Nos entregaron una nueva trilogía de Star Wars. Nos entregaron más entregas de Jurassic World. Pero todas tenían algo, y es que siguen sintiéndose como películas vacías. Ahora, también podemos ver ejemplos en esa década que aparecieron películas que seguían haciéndose de manera más híbrida, como yo la llamo. Como fue el ejemplo de Mad Max o de John Wick. Y se siente, por ejemplo, vamos a ver el caso de Mad Max 4, que para mí es una película extraordinaria de pies a cabeza. Y es que realmente la película se estaba grabando ahí, todas las explosiones se estaban grabando ahí, nos estaban mostrando algo que allí estaba sucediendo. Realmente había explosiones, realmente era una carrera muy larga, realmente Max estaba de cabeza. Todas esas cosas el espectador las siente. Como he dicho varias veces, el espectador no es tonto, no es un ser inferior. Él realmente sabe cuando le están queriendo mostrar algo por cariño, cuando quieren estar mostrando algo para estar sacando dinero. Esto obviamente no tiene nada de malo, a final de cuentas el cine también es un negocio, también necesitan comer y necesitan vivir, pero sí hay una diferencia muy fuerte entre cierto tipo de producciones. Tampoco es que todas las películas que se hagan a puerta cerrada son muy falsas o son muy vacías en sus discursos. El ejemplo está en Interstellar, una película que de nuevo se grabó muchísimo a puerta cerrada, pero nos sigue entregando algo, un producto muy interesante. Ahora bien, sí hay un aspecto muy importante en las películas de Cameron, vamos a ser más concretos en el caso de Avatar y las otras películas que quieren replicar lo que Avatar hizo, y eso es la importancia de lo que nos están mostrando. Hay demasiadas escenas en Avatar que son demasiado largas, pero que hay un concepto muy interesante, y es el ritmo. Las películas de Cameron siempre han sido muy lentas, siempre Cameron nos ha querido mostrar muchísimas cosas. En el caso de Terminator 2, por ejemplo, la escena del incendio. En el caso de Aliens, la escena en la que Ripley quiere ir por Newt y pasa todo ese tiempo muy largo y que se siente muy lento hasta que encuentra a la niña. Pero todo esto tiene su propio argumento estético. En Avatar no es la excepción. Hay muchas cosas que podrían sentirse de más. De hecho, la película dura alrededor de 3 horas y a veces pudieras pensar, bueno, le pudieron haber quitado 1 hora y la película seguiría funcionando muy bien o funcionaría inclusive mejor. Esto es un error. ¿Por qué? Porque Cameron te está mostrando algo que él quiere que veas. Él quiere que veas estos colores, él quiere que veas el ritmo. Es su ambición como director lo que él quiere que tú puedas apreciar. En el caso de muchas otras superproducciones no pasa esto. Son películas muy largas, todas las de Avengers son larguísimas, Jurassic World se me hizo larguísima,
pero sí hay escenas que realmente sientes que no hay nada que puedas estar viendo ahí. Vamos a poner un ejemplo de comparación. Vamos a agarrar, por ejemplo, la escena de Avatar donde está conectando su alma a través de su cola hacia el planeta, y vamos a ver que sí, esta escena es larguísima, pero podemos ver cada detalle de las flores, cada detalle de los colores, de cómo van vibrando. Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Jurassic World, creo que es la 2, que es la escena más famosa, que es la muerte del dinosaurio. La escena tiene un ritmo que realmente nunca puedes llegar a sentir la lástima que ellos te quieren mostrar, porque es muy rápida. Nunca hay un momento en que tenga el ritmo adecuado en el que puedas pensar, ok, me siento mal por él. La tensión no aumenta, el drama no aumenta, te llama la atención la escena y para ti es muy interesante verla porque conoces la historia, pero fuera de eso sigue siendo una escena muy vacía. La última parte de esta escena, que es cuando el barco se está alejando y se escucha al dinosaurio gritar, pues se siente muy obligado, era algo que tenía que suceder y por eso no te impacta de la misma manera. En el caso de Avatar eso es muy diferente. Como dije, la historia no te da, él no quiere que tú te sientes en la historia, pero sí puedes llegar a sentir cosas. Y lo que sucede mucho en las nuevas producciones es que te dan mucha información basura, cosas que realmente no son importantes, que están pasando demasiado tiempo en lo que las estás viendo. Vamos a ver, por ejemplo, una vez más el caso de Mad Max. Mad Max tiene una historia muy pobre, yo creo que de hecho tiene inclusive menos historia que Avatar, pero toda la película sientes que necesitas seguirla viendo. ¿Por qué? Porque tiene una buena razón para que lo hagas. Porque George Miller te está mostrando algo que sabes que él quiere que tú veas, igual que Cameron en Avatar. Y más importante, que también usan estas dos películas, que a pesar de que son maneras muy diferentes de hacer cine, podemos darnos cuenta que es algo que no han copiado otras superproducciones. Y eso es la manera diferente en la que presentan las cosas. A pesar de que Avatar es una película muy larga, podemos darnos cuenta que pedazo por pedazo nos muestran escenas muy diferentes entre ellas. Lo mismo sucede con Mad Max. A pesar de ser una película con una buena longitud, nos presentan muchas escenas que son muy diferentes. En el caso de otras producciones más actuales no es así. Podemos ver que es, a final de cuentas, un conjunto de escenas muy parecidas entre ellas, con los mismos planos, con el mismo ritmo, con el mismo audio, pero que van acomodadas de una manera en la que, de nuevo, se sigue sintiendo muy falso. No hay un momento de disfrute verdadero. ¿Y esto es malo? No, pero siempre te queda una sensación viendo esas películas de que faltó algo. Eso a mí personalmente me sucedió con la nueva trilogía de Star Wars. De niño me gustaban mucho las anteriores 6 películas, después pues mis gustos fueron cambiando, pero hay algo en estas películas nuevas que a mí no terminan de cerrarme. No puedo dejar de sentir que es una experiencia a final de cuentas muy vacía. Y es porque realmente no hay una razón por la que las cosas sucedan. No es que sean productos malos, es que son productos olvidables, son monótonos, son repetitivos, abusan mucho de lo que ya les ha funcionado. Y esto, repito, no deja de ser triste. Y regresamos a Avatar. Podemos ver cómo esta película realmente cambió muchísimas maneras de hacer cine, regresó inclusive el cine a lo que ya había hecho en los años 40 o 30, que era el poder producir películas muy rápida con muchas estrellas. La verdad es que los estudios están tratando de hacer cada vez historias más identificables, de ahí que las nuevas producciones de terror nos dan cosas que podrían parecer muy realistas, y es algo que ya no estás encontrando en el cine de acción, y yo creo que realmente se está desperdiciando muchas cosas que se podrían hacer. Cameron ya nos demostró en años pasados que puedes hacer historias muy bonitas, historias muy interesantes, aun cuando sepas que no, claramente eso nunca va a existir. La década de los 80 nos entregó, y no solamente los 80, inclusive esta época de los 2000 nos entregó muchas películas muy bonitas, que se nos quedaban grabadas, que seguimos pensando en ellas, que inclusive hacen una nueva secuela y la seguimos yendo a ver porque podemos conectar con estas obras. Así que en resumen, James Cameron sigue siendo un genio. Avatar va a volver a dar una muestra de cómo se puede hacer el cine de acción, cómo nos puede conectar, ya sea por medio de historias, de imágenes, y a final de cuentas van a querer seguir replicando ese efecto. Y yo prefiero quedarme con Avatar como lo que es una muy bonita experiencia que nos sigue demostrando cómo el cine de acción nos entrega muy bonitas ilusiones y muy bonitos sueños.